Buenas, hola amados hermanos, Dios les bendiga. La familia Centro Cristiano Restauración. Hoy día lunes 10 de agosto vamos a hacer un estudio bíblico guiado de la mano del Señor del libro de Éxodo. Primero que nada vamos a orar para poner este estudio bíblico delante de las manos del Señor. Maravilloso Dios, Padre bueno, te damos las gracias, Padre, por este día tan maravilloso. Que seas tú, Padre, con tu presencia por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en este estudio bíblico. Te puedo sentir, Señor, y te doy las gracias, Padre. Que seas tú en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando este estudio bíblico. Y que puedas tú dar la enseñanza, Padre. Porque como lo dice en tu palabra, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y eso queremos hacer hoy, estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Éxodo. Éxodo viene del latín éxodos, lo cual significa salida. Y sí, es un libro espectacular. Este libro, por supuesto, está dentro de los 5 libros que habla de la ley o el Pentateuco, la ley que da Dios al pueblo de Israel para que podamos nosotros conocer lo que Dios tiene establecido y cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces, este es uno de los libros del Pentateuco escrito por Moisés. Y aquí es importante recalcar que Moisés es el líder religioso de la mano del Señor, la cual toma la batuta para dirigir al pueblo de Israel en cuanto a su libertad. Como éxodo significa salida, significa también que el pueblo de Israel salió de la esclavitud a la libertad, que salió del pueblo de Egipto a la tierra prometida. En los primeros capítulos podemos ver cómo se da el nacimiento de Moisés, cómo se da ese nacimiento y ese crecimiento milagroso de la mano del Señor, ya que él en ese entonces había un edicto que se promulgó para que todos los niños del pueblo de Israel fuesen muertos, los niños varones. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel se había hecho numeroso. Recordemos que en Génesis estaba José y estaba el faraón, que era amigo de José. Pero en los años siguientes, la cual pasaron 400 años, ya el próximo faraón no le agradaba al pueblo de Israel. Y por eso es que veía que este pueblo se hacía numeroso, incluso por sus trabajos arduos se hacían muy fuertes y quería eliminar y exterminar a los hombres del pueblo de Israel y hacerlos sus esclavos. Eran esclavos estos israelitas. Entonces aquí se da en los primeros capítulos esa vida milagrosa de Moisés, porque en ese entonces Moisés estaba muy pequeñito. La madre fue colocarlo en una cesta y dejarlo en el río y que el río lo llevara por las aguas. Para la gloria de Dios, ese pequeñito cayó en las manos. La hija de Faraón pudo ver a ese pequeñito y lo adoptó. Es decir, que Moisés desde muy pequeño estuvo bajo los principios de lo que es la ley del faraón en ese entonces. Pero él, cuando crecía, pasado un tiempo, cuando ya se hacía adulto, él fue movido por el Espíritu de Dios y él ya quería que se hiciera justicia para su pueblo. Incluso en una riña que vio él allí, para defender a uno de sus pueblos, mató a un egipcio y él tuvo que huir al desierto y quedó exiliado 40 años. Pero estando exiliado, Moisés tiene una experiencia grandiosa. Yo creo que todos podamos recordar la zarza ardiente, donde la presencia de Dios se hace en la vida de Moisés y ya le da una orden que él iba a ser un hombre escogido por Dios para dar libertad a ese pueblo de Israel. Así, Dios le muestra que él con señales y con maravillas, que él y su hermano Aarón iban a ser escogidos para que fuese a hablar con Faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. Pero siendo así, ellos fueron y hablaron valientemente con Faraón para que lo dejara libre. Pero Faraón, con un corazón endurecido, no quería dejar libre a sus esclavos, es decir, a ese pueblo de Israel. Por ello es que esa historia que todos conocemos, donde vinieron esas 10 plagas sobre el pueblo de Egipto para que
dejaran ir al pueblo de Israel, pero así se hacía endurecido el corazón de Faraón y no dejaba libre al pueblo. Podamos recordar esas 10 plagas: la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga de los primogénitos, la plaga del granizo, de la langosta, de las tinieblas y la plaga de la muerte de los primogénitos. Y allí, cuando muere incluso el primogénito del faraón hasta los esclavos de los propios egipcios, es donde Faraón deja ir al pueblo de Israel. Y yo sé que todos podemos recordar que en ese instante Dios le da la orden al pueblo de Israel que pusiese un cordero y la sangre de un cordero sobre los dinteles y sobre los postes de las casas, para que allí no pudiese tocar la muerte a ninguno de los primogénitos de las cuales estuviese rociado en las casas del pueblo de Israel. Y quedó establecido eso allí. Así este pueblo pudo huir, pudo salir y ser libres de la esclavitud y pudo ir hacia esa tierra prometida. Pero tenían que pasar por el Mar Rojo, porque el Espíritu de Dios ya presentándosele en una nube de día y en una nube de fuego de noche para guiarlos, ibas llevado por ese desierto. Ellos llegaron al Mar Rojo y el faraón, ya arrepentido de haberlos dejado libres, se decide en perseguirlos. Siendo así, Dios de la mano poderosa y usando a su siervo Moisés, abrieron las aguas del Mar Rojo. Yo creo que todos conocemos esta historia y pasaron por en medio de estas aguas, la cual llegaron al otro extremo y el faraón, como se había adentrado también a buscarlos, a perseguirlos, las aguas regresaron a sus cauces y fueron muertos, tanto faraón como todo el ejército de Faraón y de Egipto. Así que con gran júbilo posterior a esto, el pueblo pudo celebrar con cánticos y con alegría que habían sido liberados de la mano de Faraón, que habían sido liberados de la esclavitud y ahora eran libres. Pero ¿qué pasó? A los 3 días siguientes, ellos ya comenzaron a murmurar. Estando en el desierto, ellos pudieron sentir que no tenían agua y que no tenían comida, que los recursos se les estaban acabando y comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Por esto, ellos empezaron a murmurar y empezaron a caer en pecado y en maldad delante de Dios. Pero Moisés, con un corazón tan noble y con una mansedumbre que lo caracterizaba, él clamó a Dios y Dios en su plena misericordia endulzó las aguas del mar y envió el maná del cielo. E incluso más adelante cuenta la historia en el Éxodo que da golpeando Moisés con la vara sobre la roca, también el agua se produjo de esa roca y el pueblo pudo obtener incluso agua y el alimento todos los días. Es importante saber que desde la salida del pueblo de Israel, ellos incluso se enfrentaron a sus guerras, a su primera guerra que fue contra Amalek, siendo victoriosos de la mano de Dios. Y ellos llegando, posterior ya de aproximadamente 2 meses de haber salido del pueblo de Egipto, llegan al monte Sinaí, donde allí el Señor guía a Moisés que suba a la cumbre del monte para darle la ley, establecerle los 10 mandamientos que fueron escritos de la mano de Dios sobre la tabla y muchas leyes y muchas instrucciones de lo que se debía hacer en ese entonces, que cómo debería hacerse y construirse el tabernáculo, de cómo debía ser las ofrendas, de cómo debería hacerse el arca incluso de la alianza, el altar de bronce, todas estas, incluso las fiestas que el pueblo de Israel en la actualidad todavía celebra. También leyes específicas para el pueblo de Dios, de la convivencia entre ellos mismos y la consagración de Aarón como sacerdote y de sus hijos como sus sucesores en el sacerdocio. Este libro nos habla también que como el pueblo en rebeldía y con un corazón endurecido, ese pueblo de Israel muchas veces adoró a ese becerro de oro.
en vez de adorar a Dios. Así que, siendo este libro un libro de la ley, nos da las instrucciones de cómo nosotros debemos seguir la ley de Dios y cómo las grandes fiestas que se deben celebrar para glorificar el nombre del Señor. Si existe algo realmente sorprendente de este libro, es la presencia de Dios que estuvo muy de cerca con su pueblo. Desde el clamor que el pueblo de Israel hizo desde Egipto hasta cuando estuviese la construcción del tabernáculo, Dios siempre estaba con ellos. Se hizo presente en el fuego, en la zarza ardiente, en la nube de fuego. Se hizo presente escribiendo los 10 mandamientos con su mano propia e incluso cómo se presentaba cara a cara con Moisés. Se presentaba el Señor con gran poder, así como se puede presentar en nuestras vidas si nosotros lo buscamos y lo anhelamos de todo corazón. Fue tanto que al ser construido el tabernáculo, allí la gloria de Dios se hizo presente en el tabernáculo y una nube que no permitía ver hacia el otro lado se hizo presente porque la gloria de Dios se había establecido en el tabernáculo de Dios. Así que nosotros podemos buscarlo y que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este estudio bíblico, que sea recordada, Señor, siempre tu palabra a través de los estudios que hacemos, Señor, como iglesia y personalmente. Te damos las gracias, Padre, porque te haces presente en nuestras vidas y que siempre sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo tiempo. Te damos la gloria y la honra a ti y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Santo de Israel eres tú y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Feliz noche, amados hermanos.